pasó hace poco. ¡Ya somos 6 millones Crafty! ¡6 millones! Siempre Crafty. Y para celebrar este acontecimiento tan increíble teníamos que hacer algo especial, así que tenemos este video súper especial con 6 ideas para celebrar, para decorar una fiesta, que son las que ven aquí. Están súper padres. Quédense hasta el final del video porque les voy a decir cómo pueden participar para ganarse algo por esta celebración de los 6 millones. Y ahora sí, empecemos con las ideas. Muy bien, empecemos con las ideas para decorar una fiesta. La primera idea es esta cortina de papel crepé que se ve no solo increíble para fiesta, pero también para fotos. Hacerla es súper fácil, necesitamos un pliego de papel crepé, le vamos a dejar libre este primer doblez y después vamos a ir cortando tiras del mismo tamaño utilizando unas tijeras. Ten cuidado de no cortar por abajo y que todo quede súper derecho. Y cuando tengas así la puedes extender y listo, tienes tu cortina terminada. Puedes hacerla en un solo color o varios. Vamos con la segunda idea, estas letras increíbles de globo. Vamos a empezar haciendo la base de la letra o número en cartón grueso. Después de cortarla le vamos a hacer el contorno con cartulina. Este contorno debe de ser del alto que van a tener nuestros globos. Yo aquí hice los 6M por 6 millones. Y ahora las vamos a llenar de globos de diferentes tamaños, pero que tengan la misma tonalidad. Lo que voy a hacer es pegarlos con cinta doble cara a la base del cartón y voy a ir acomodando para que no se vea ningún hueco. Cuando se vea muy lleno, está listo. ¡Tarán! ¿Verdad que se ven increíbles para una fiesta? Vamos con la tercera idea, que son estas letras de globo que no se desinflan. ¡Es mi favorita! Necesitamos papel metálico, ese lo venden en rollo, yo elegí este que es amarillo. Y también de este relleno que se utiliza para hacer edredones que venden en las tiendas de telas. Vamos a cortar una tira de esta cosa esponjosita y la vamos a ir pegando con silicón caliente para que nos quede como un rollito. Cuando hayamos terminado nuestro rollito y que se vea sensual como este, lo que haremos es empezar a hacer la forma de la letra, pero ya directo sobre el papel metálico. Por ejemplo, yo estoy haciendo aquí la C porque quiero que diga Crafty, entonces la voy a ir pegando con silicón frío. Es importante que hagas las letras individuales, no las hagas todas pegadas. Después voy a hacer la R, las estoy acomodando una al lado de la otra para saber exactamente qué tamaño tiene y que no quede una letra más grande. Y cuando te guste cómo se ve el letrero, vamos a empezar a trabajar con una letra individual. Yo voy a empezar con la Y, que es la última. Voy a poner silicón caliente en la orilla y después voy a pegar otro pliego de papel metálico arriba haciendo un doblez para que parezca como de globo. Ya sabes que se ve como apretadito o jalado. Tenemos que hacer ese mismo efecto. Si tienes letras que tengan huecos, te recomiendo que empieces con el hueco para que sea mucho más fácil pegarlo y además se va a ver 1000 veces mejor. Sigue pegando el papel alrededor hasta que tengas algo así. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las letras en forma individual. Y cuando ya se hayan secado, lo único que haremos es cortar la orilla con mucho cuidado para darle ese efecto ahora sí como de globo terminado. Y listo, mira, cualquiera vería esto y creería que es un globo, pero no es así. Y tenemos nuestro letrero que dice Crafty. ¿Qué texto elegirías tú? Dime en los comentarios. Vamos con la cuarta idea, guirnalda de globos. Para eso necesitamos globos de diferentes colores y de diferentes tamaños. Tamaño 9 y 5 te recomiendo yo. Lo que vamos a hacer es inflar los globos para que se vean redondos. Trata de no inflarlos demasiado que parezcan peras. Y también vamos a ir apachurrándolos de los lados para que queden hechos como bolitas, como esferas. Vamos a juntar 4 globos de forma aleatoria. Yo aquí tengo 3 globos grandes y un globo chico. Lo que voy a hacer es amarrar de 2 en 2 los globos. Y teniendo este par extendido vamos a poner el otro de forma contraria y lo vamos a jalar hacia el frente. Y nos va a quedar un arreglo como este. El objetivo es hacerlo en diferentes tamaños. Aquí son 3 grandes y 1 chico, pero también puedes hacer 2 grandes y 2 chicos, o de plano 4 grandes. Haz muchos grupos de diferentes tamaños y colores, pero de verdad, necesitamos muchos. De paso puedes divertirte con todos estos globos. Mira, son de colores pasteles, me encantan, son como dulces.
Pero bueno, tenemos que ser serios y profesionales, ¿o no? Vamos a continuar con el procedimiento. Necesitamos este hilo transparente que se utiliza como para pescar y lo vamos a poner alrededor de un grupo de globos, de una manera más o menos tensa. Cuando haya quedado bien tenso, vamos a tomar otro grupo de globos. Si combina con el anterior, le vamos a dar también una vuelta, cuidando que no se zafe. Y vamos a hacer lo mismo con otro y otro y otro hasta tener una tira larga de globos. A continuación haremos borlas como las que se utilizan para hacer guirnaldas. Necesitamos papel de China, vamos a cortar una de estas secciones utilizando el cúter y después dejaremos un espacio más o menos a la mitad, lo doblamos y empezaremos a hacer cortes utilizando nuestro cúter. Recuerda dejar un espacio igual en cada una de las tiritas. Estos van a ser los pelitos de nuestra borla. Cuando termines, selecciona una de estas hojitas. Vamos a doblar haciendo como un zigzag, así, y luego como si fuera un churrito y a la mitad. Y listo, eso es lo que puedes utilizar para hacer una guirnalda de borlas de muchos colores o para decorar un globo, que es la siguiente idea. Lo primero que haremos de este globo es el confeti que va a tener adentro. Necesitamos un pliego de papel de China, vamos a cortar esta sección y la vamos a doblar para que nos quede una tirita como esta. Después, utilizando una perforadora circular mediana, vamos a hacer un montón de circulitos hasta que tengas un montón de círculos de diferentes colores. Es muy importante que sea papel de China porque necesitamos un papel que sea delgado para que el globo siga flotando y no tenga demasiado peso y termine en el piso. Usaremos globos esfera, hay unos grandes como este que son de 90 centímetros o de 45 centímetros, que es el que yo voy a utilizar. Lo vamos a llenar con confeti, súper fácil, solamente lo metemos por la boquita. Y cuando sientes que tiene suficiente confeti, vamos a inflarlo utilizando helio. Esta nota es importante, el helio no dura todo el día, dura como unas 5 horas, así que si vas a hacer esto para regalarlo, hazlo justo al momento antes de ir a entregarlo. Como el globo tiene estática, el confeti se queda pegado a las paredes y se ve increíble, ¿no? Pero como queremos que este globo dure mucho, vamos a utilizar una cosa especial que se llama abrillantador, que sirve para que se vea mucho más brilloso el globo, pero también para que dure más tiempo. Y la forma de poner este abrillantador es muy fácil, necesitas unos guantes, le echas el líquido y luego lo pasas alrededor del globo. Lo único malo de todo esto es que también es antiestática, entonces todos nuestros confetis van a quedar en el piso del globo. Pero bueno, para decorar utilizaremos un marcador grueso para escribir un texto y pondremos los tassels en la parte de abajo. Yo te sugiero que los vayas pegando encontrados. Por ejemplo, este va hacia el lado izquierdo y el que sigue va hacia el lado derecho. Y después solo los acomodamos para que no se vean así como todos despeinados, sino que se vean bien, así como una forma hacia abajo. ¡Listo! Ahora sigue la parte más loca, que es montar todo en el espacio en el que vas a decorar. Yo voy a decorar aquí donde está mi pegboard, entonces vamos a tener que quitar todo, pero con mucho cuidado que no queremos accidentes. Y empezaremos pegando la cortina de crepé solamente utilizando cinta masking tape. Para la guirnalda utilizaremos de estas tachuelas transparentes. Queremos que se sostengan con el hilo transparente, entonces lo iremos acomodando a la pared. Si sientes que te hace falta algún espacio con globos, los puedes pegar con cinta. Yo estoy rellenando aquí con globos pequeños porque el objetivo es que se vea muy frondosa y rellena. Voy a poner el 6M sosteniéndose en unos ganchitos y las letras de Crafty en la parte de abajo, con unos globos hermosos esfera del lado derecho. Misión cumplida, la decoración está terminada. Y terminamos con las ideas. Miren, quedaron súper bonitas, la verdad me gustaron mucho. Mi favorita son las letras de allá abajo, las de Crafty, que se ven súper padres y que jamás se van a desinflar. Díganme en los comentarios qué les parecieron. Si van a hacer estas ideas para todas, para una fiesta, tomen sus precauciones porque son tardadas. Aunque no lo crean, tardamos 4 días en hacer este video entre 2 personas, entonces tienen que tomar sus precauciones. Y ahora sí, hablemos de lo que quieren saber, que es cómo van a participar en el sorteo súper padre de los 6 millones.
Al principio no sabía qué es lo que ustedes querían, así que les pregunté en Twitter qué es lo que les gustaría y la mayoría dijeron que les gustaría ganarse muchos materiales. Así que vamos a hacer un sorteo de un kit, mega kit de cosas para ser creativo, que son todas estas cosas que están apareciendo aquí, están súper padres, son cosas que me encantan, que les van a servir, que deben de tener en su cuarto si quieren ser más crafters aún. Si quieren participar para ganarse este mega kit, lo que tienen que hacer es primero seguirme en este canal Crafting Geek, que es súper fácil, solamente le dan clic en el botón rojo que dice suscribir. También tienen que seguirme en mi canal de vlogs y en mis otras redes sociales, les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo para que vayan y les den clic. Y después tienen que dejar un comentario ahí abajo que diga las siguientes cosas. Primero, que cuenten su historia de cómo conocieron el canal y qué es lo que más les gusta. Segundo, contar qué es lo más creativo que han hecho del canal, para qué lo hicieron y por qué les gustó. Y tercero, decir por qué quieren ganarse este mega kit. Y cuarto, deja tu nombre, país y cómo quieres que te contacte en caso de que ganes. Y eso es todo, es súper fácil participar para este sorteo. Porfis, deja tu comentario ahí abajo, sígueme en mis otras redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!